Bueno, muy buenos días, chicos. Bueno, y me disculpan que durante la clase no me van a poder ver porque tuve un problema con el Zoom, entonces tuve que buscar otra forma de grabar la clase. Entonces, bueno, voy a ir solo con el audio y bueno, con la presentación. Igual la presentación se las voy a subir a mediación virtual. Y bueno, cualquier duda que tengan me pueden escribir al correo o también en el laboratorio del jueves podemos evacuar todas las dudas que tengan. Entonces, primero, bueno, el día de hoy, ¿verdad? Vamos a hablar sobre la anatomía del miembro inferior. Entonces, bueno, respecto a la biografía, tenemos estos 3 libros, como siempre, el Moore de Fundamentos de Anatomía, que aquí sale como la teoría. Después de esto vamos a tener el Atlas o el Néter. Y seguidamente vamos a tener el Robota, que estas dos más que todo se usan para imágenes, ¿verdad? Ilustrativas. Ahí me disculpan el ruido ahí alrededor. Entonces, y por último también puse otro libro que se llama Yokoshi, que este nos trae más que todo imágenes de cadáveres. Entonces, en los contenidos de la clase vamos a hablar sobre las regiones del miembro inferior y las fascias, después de la miología, de la irrigación, del drenaje, de la inervación, y por último vamos a hablar de 2 espacios especiales que tenemos en el miembro inferior, que es el triángulo femoral y la fosa popítrea. Entonces, iniciando por las regiones del miembro inferior. Entonces, esto ya lo habíamos hablado un poco en la clase de osteología del miembro inferior, que bueno, en el miembro inferior tenemos todo esto, ¿verdad? Sería miembro inferior, pero lo dividimos en 6 regiones. Entonces, la primera región sería esta región de acá, que esta sería la región glútea, y va a incluir tanto lo que sería cadera como nalgas, y va a ser la transición entre lo que es el tronco hacia el miembro inferior. Después está la segunda región, que va a ser esta de acá, que es la región femoral o del muslo, que va a contener el fémur. Después la región de la rodilla, que contiene la porción distal del fémur con la porción proximal de tibia y peroné, además de la patela y la fosa popítrea, que esa la vamos a conocer más adelante. En la cuarta región va a ser la región de la pierna, que incluye tibia y peroné. La quinta región me va a incluir la porción distal de la pierna, además de la articulación talocrural. Y por último está la región del pie, que nos incluye el tarso, el metatarso y las falanges, que sería todo esto de acá. Entonces, respecto a las fascias del miembro inferior, entonces primero hay que saber qué es una fascia. Una fascia va a ser como un tejido que va a cubrir como los músculos o las estructuras. En este caso podemos encontrar fascia superficial y fascia profunda. La fascia superficial va a ser un tejido subcutáneo que se encuentra profundo a la piel, y el tejido en sí es un tejido conectivo laxo. Y aquí podemos ver como nervios cutáneos o también como vasos linfáticos, pero bueno, esto en el cadáver no lo encontramos porque ya se quitó. Y después está la fascia profunda, que esta fascia sí va a ser más durita, o sea, más fuerte. Y lo que se va a hacer es envolver el miembro inferior como en un tipo como de media, que entonces sería como toda esta telita blanca que vemos aquí en la imagen, todo esto. Y va a tener una función que es limitar la expansión de los músculos a la hora de contraer o utilizar estos músculos. Entonces, como forma ese efecto como de media, entonces va a generar una mayor eficiencia en lo que es la compresión de las venas, entonces hace que el retorno venoso sea más eficiente. Que a lo que nos referimos es que la sangre que está en las venas a nivel del miembro inferior hace que esa sangre que está dexoxigenada llegue más fácilmente al miembro superior y por ende al corazón. Ahí me disculpo. Entonces, la fascia profunda se va a dividir o va a cambiar el nombre según la región donde la encontramos. Si desde esta región de acá de arriba hasta la superior a nivel del muslo, va a ser la fascia lata. Si estamos en la región de la pierna, más bien le llamamos fascia profunda de la pierna, o la fascia crural también se conoce. Entonces, la fascia lata, esta va a envolver los grandes músculos del muslo, y entonces va a ser como todo esto de acá, esto es fascia lata. Y tiene una peculiaridad, que es que si hacia lateral se va a hacer un engrosamiento, que es todo esto de acá, que nosotros le llamamos, me disculpan, llamamos lo que se llama el tracto iliotibial, que sería todo esto de acá. El nombre sale porque él se extiende desde el tubérculo ilíaco hasta lo que es la tibia, específicamente en el cóndilo lateral.
Y después también tenemos otra peculiaridad en la fascia lata, que sería esta estructura acá, que sería todo el safeno, que es como una abertura o un huequito a nivel de la fascia lata, que aquí va a llegar a drenar una vena, que va a ser esta vena de acá que vemos, que esa sería la vena safena mayor, que esta va a pasar por el hiato del safeno y va a drenar a la vena que viene por acá, que sería la vena femoral. Después la fascia crural va a tener características que es que la porción más proximal es una fascia más gruesa y la porción distal es más delgada, y además va a tener estas formaciones horizontales que va a formar lo que se llama los retináculos de los músculos extensores. Entonces sería esta de acá, por debajo de ellos pasarían los tendones de los músculos extensores. Entonces ya entrando a la miología, que esto es como el grueso de la clase. De la miología la vamos a ver igual por forma en regiones, ya sea, ¿verdad?, región glútea, el muslo y la pierna. Entonces la región glútea va a tener dos capas, una capa superficial, una capa profunda. La capa superficial va a contener 4 músculos, que son estos de acá, que sería el glúteo mayor, el glúteo medio y el glúteo menor, en conjunto con el músculo tensor de la fascia lata, que ese ya lo vimos. Y la capa profunda va a ser por 5 músculos, que sería el piriforme, el obturador interno, el gemelo superior, el gemelo inferior y el músculo cuadrado femoral. Entonces, primero vamos a empezar viendo los superficiales. Entonces, el músculo superficial, primero el más grande de todos y el más superficial que vamos a encontrar en la región glútea, va a ser este de acá, que este es el glúteo mayor. Si quitáramos esta aponeurosis, podríamos ver una parte de lo que es el glúteo medio, pero igual tendremos que desinsertar el glúteo mayor y reflejarlo para ver esto de acá, que vemos a la derecha, que sería el glúteo medio, que tiene como esta forma de abanico, y profundo al glúteo medio se va a encontrar el glúteo menor, que es este de acá. Y bueno, el tracto iliotibial, ¿verdad?, que va a ir aquí. El tensor de la fascia lata, que va en relación con el tracto iliotibial. Entonces, como en generalidades, el glúteo mayor se va a encargar de la extensión y la rotación externa de la articulación coxofemoral. Va a ser muy importante para movimientos como, por ejemplo, cuando estamos sentados y nos vamos a levantar. También para caminar una cuesta o para subir gradas. Después está el glúteo medio y mayor, que estos músculos van a tener la forma de abanico, que ya lo vimos. Van a ser profundo el glúteo mayor. Lo que pasa es que si no reflejamos el glúteo mayor no los podemos ver, o podemos ver solo una parte del glúteo medio, y se va a encargar o van a ser los aductores y rotadores internos del muslo. Y por último está el tensor de la fascia lata, que este está a nivel de la cara lateral del muslo, es un aductor y rotador interno del muslo, y se encarga de tensar tanto la fascia lata como también el tracto iliotibial. Y este va a ayudar a sostener el fémur, mantener el fémur sobre la tibia cuando estamos parados o en posición erguida. Entonces, para esta parte de acá podemos ver más bien ya los músculos profundos o la capa profunda de la región glútea. ¿Qué van a hacer estos músculos que están todos por acá? Yo siempre les digo, como para el cadáver, es que todo para ubicarnos, lo más útil es ver este músculo acá, que sería el piriforme, ¿verdad?, que tiene una forma muy particular como de triángulo o de pirámide. Y este músculo, lo que podemos hacer es que a partir de él podemos empezar a contar hacia abajo y así nos vamos a ir viendo cuál es cada uno de los músculos. Entonces, bueno, este sería el piriforme. Después tendríamos este músculo de acá, que sería el músculo gemelo superior. Después va a estar el músculo obturador interno. Después va a estar el músculo gemelo inferior. Y por último está este músculo de acá, que es el músculo cuadrado femoral. Entonces, esta capa profunda se va a caracterizar en general como, bueno, son músculos bastante pequeños, casi que todos van a estar cubiertos por el glúteo mayor, son rotadores externos del muslo, y una función muy importante es que estabilizan la articulación coxofemoral. Al estabilizar lo que es la cabeza del fémur, se encuentre dentro de lo que sería el acetábulo. Entonces, si aquí vemos, es como lo vamos a encontrar más o menos a nivel de los cadáveres, que entonces todo esto sería el glúteo mayor, ¿verdad?, tensor de la fascia lata, una parte del glúteo medio. Y bueno, si reflejamos acá, entonces veríamos la imagen de acá, de la derecha, que vamos a ver el glúteo menor. Entonces aquí empezamos a ver el que es como un triángulo o una pirámide, ¿verdad? Entonces el piriforme. Debajo de él va a estar el gemelo superior,
el obturador interno, gemelo inferior y por último el cuadrado femoral. Después lo que encontramos es la región del muslo o la región femoral. Entonces, la región del muslo se va a dividir en 3 compartimentos, en un compartimento anterior o extensor, en un compartimento medial o aductor, y después está el compartimento posterior o flexor. Entonces, empezando con el compartimento anterior o extensor, vamos a tener 5 músculos, que entre ellos está el pectíneo, el iliosoas, el músculo sartorio, el cuádriceps femoral y el músculo articular de la rodilla. Entonces, vamos a tener acá el pectíneo, que este de aquí es chiquitito, el sartorio, que es este de acá, el iliosoas, el cuádriceps femoral, que este va a estar compuesto por 4 partes, pero aquí solo vemos 3, que sería el recto femoral, el vasto lateral, el vasto medial, y debajo del recto femoral vamos a encontrar el vasto intermedio, que si lo vemos aquí está. Y por último, el músculo articular de la rodilla, que el músculo articular de la rodilla va a ser bastante chiquitito y lo vemos por acá. Desde aquí también podemos ver el sartorio, el pectíneo, el iliosoas, el cuádriceps femoral, o bueno, el recto femoral, el vasto lateral, el vasto medial. Entonces, como ya viendo cada uno en específico, entonces primero tenemos el pectíneo, que va a ser un musculito bastante pequeño, plano, va a estar a superomedial, la cara superomedial del muslo. Después tenemos el iliosoas, que va a ser este músculo acá, que va a tener una peculiaridad, y de ahí sabemos dónde viene el nombre, porque si ven acá arriba, este sería el músculo ilíaco y este sería el músculo psoas mayor. Cuando estos dos músculos pasan por debajo del ligamento inguinal, se van como a unir y nos forman el iliosoas, por eso el nombre ilio del músculo ilíaco y psoas de la psoas mayor. Entonces va a ser de acá y va a ser después del ligamento inguinal. Después y este va a ser el principal flexor del muslo, y nos ayuda a mantener la lordosis lumbar cuando estamos en bipestación, o sea, cuando estamos de pie. Después tenemos este musculito de acá, que este es el sartorio, que este va a ser como una cintita bastante delgado, pequeño. Una característica muy importante es que discurre oblicuamente, se ve que atraviesa, ¿verdad? Como todo. Y este va a ser principalmente un músculo sinérgico, que nosotros nos referimos a un músculo sinérgico, que es cuando es un músculo que por sí solo no hace mucha función, pero cuando actúa en conjunto con otros músculos sí hace mucha función. Después tenemos el cuádriceps femoral, que les dije, ¿verdad? El nombre de cuádriceps es porque tiene como 4 partes o 4 cabezas, como lo quieran decir. Este va a ser el principal extensor de la pierna, y va a hacer también formar la mayor parte de volumen a nivel del muslo anterior. Y va a tener las 4 partes, que entonces sería el músculo recto femoral, que sería este acá, que está diseccionado. Después está el vasto lateral, el vasto medial, y por debajo del recto femoral va a estar el vasto intermedio. Entonces el recto femoral ayuda al iliosoas a flexionar la articulación coxofemoral. El vasto lateral va a ser el componente más grande de todo el cuádriceps. Y bueno, el vasto intermedio, ¿verdad? Que va a estar cubierto por el recto femoral. Y por último tendríamos el músculo articular de la rodilla, que está a ser realmente un músculo muy, muy, muy pequeño. Se deriva del vasto intermedio, que sería, ¿verdad? Este de acá, acá. Y lo que hace es que previene los pliegues de la membrana sinovial. Previene que esos pliegues sean comprimidos entre el fémur y la patela. Entonces, todo eso fue compartimento anterior del muslo. Ahora vamos con el compartimento medial o también aductor. Que de hecho aquí vemos que la mayoría de los músculos que se encuentran, 3 de ellos son el aductores, tanto el aductor largo, el aductor corto, el aductor mayor, y después los otros serían el grácil y el obturador externo. Entonces aquí vemos como una imagen si hubiéramos quitado como todos los músculos alrededor y solo quedaran los músculos de interés, que entonces aquí tendríamos el aductor largo, el aductor corto. Después tenemos este de acá, que sería el aductor mayor, que este lo vimos en 2 porciones, una porción isquiotibial y otra porción aductora.
Después tenemos que, bueno, también el aductor mayor tiene una peculiaridad, que es que tiene esta huequito o esta estructura acá que se llama el hiato aductor, que por aquí van a pasar varias estructuras tanto nerviosas como también arterias y venas, ¿ok? Después encontramos el otro músculo que sería el grácil, y este otro va a ser el obturador externo. Entonces igual aquí como en la imagen podemos ver varios, que entonces va a estar el aductor largo, que ese sí lo tenemos disecado, después el aductor corto, el aductor mayor con su hiato del aductor, el grácilis, y el obturador externo si no lo podemos ver porque es un poquito más profundo, hay que quitarle como el pectíneo. Entonces si lo vemos acá, que ya quitamos el aductor corto y el pectíneo, ya los reflejamos y nos quedamos con este musculito acá, que este es el obturador externo. Y igual el aductor mayor, ¿verdad? Que aquí ya vemos mejor también el hiato del aductor. Entonces aquí se ve exactamente lo mismo, ya podemos ver el grácil, el aductor mayor con su hiato, el aductor corto que está aquí cortadito y el obturador externo que sería este de acá. Entonces en el aductor largo, va a ser el músculo más anterior del compartimento medial, ¿verdad? Que sería el que va acá. Después está el aductor corto, que este es un músculo profundo a los músculos pectíneos y el aductor largo. Y después está el aductor mayor, que es el más grande de todos los aductores. Tiene una porción aductora, una porción isquiotibial, una porción aductora y tiene el hiato del aductor. Después sería el grácil, que este también sería como una cinta, o sea, se parece mucho al sueltorio, nada más que la diferencia es que él sí se mantiene como en la misma línea en la cara medial del muslo. Y este es el único aductor que actúa tanto en rodilla como en articulación femoral. Y por último tendríamos el más chiquitito, que sería el obturador externo, que este va a tener como una forma de abanico y va a ser el más profundo de todos. Y por último tendríamos el compartimento posterior o compartimento flexor, también le llamamos, que va a estar compuesto por tres músculos, que sería el semimembranoso, el semitendinoso y el bíceps femoral. Entonces, el compartimento posterior va a estar entonces compuesto por el semitendinoso, que es este de acá, semimembranoso, que lo vamos a dejar lo vamos a encontrar debajo del semitendinoso, y el bíceps femoral, que sería este acá. Igual como miembro inferior, ¿verdad? Bíceps sería que tiene dos cabezas, entonces el bíceps femoral va a tener una cabeza larga y una cabeza corta. Entonces, si alguno de ustedes alguna vez ha realizado ejercicios así, a veces han escuchado de músculos que se llaman los isquiotibiales, ¿verdad? Que uno hace ejercicios específicamente para estos músculos. Los isquiotibiales están en posterior, o sea, son parte del compartimento posterior, pero no incluye todos los músculos del compartimento posterior, que eso es lo más importante de todo. Entonces, los isquiotibiales, como lo dice la palabra, isquiotibiales son los músculos que inician o se originan en la tuberosidad isquiática hasta llegar a huesos de la pierna, o sea, ahí se insertan los huesos de la pierna. Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, el semitendinoso efectivamente empieza aquí en la tuberosidad isquiática y se inserta en pierna. El semimembranoso no lo podemos ver por acá, pero sí, él también empieza en la tuberosidad isquiática y se inserta en la pierna. Después tenemos la cabeza larga del bíceps femoral, que igual se inserta origina en la tuberosidad isquiática y se inserta en la pierna. Pero veamos acá que la cabeza corta del bíceps femoral no llega a la tuberosidad isquiática, sino que queda como a nivel medial del cuerpo femoral. Entonces, sabiendo lo que ya hemos explicado, los isquiotibiales va a estar compuesto por tres músculos, que va a ser el semitendinoso, el semimembranoso y la cabeza larga del bíceps femoral. Entonces, en resumen, la cabeza corta del bíceps femoral no va a ser parte de los isquiotibiales. Funciones: en la extensión va a estar actuando sobre la articulación coxofemoral y durante la flexión sobre la articulación de la rodilla. Entonces aquí los vemos como disecados. Entonces igual, ¿verdad?
el semitendinoso, semimembranoso, cabeza larga del bíceps femoral, cabeza corta del bíceps femoral. Entonces aquí también vemos, ¿verdad? Semitendinoso, semimembranoso, cabeza larga del bíceps femoral y cabeza corta. Entonces eso fue todo lo de la región del muslo. Ahora vamos con la región de la pierna. La región de la pierna también va a tener 3 compartimentos, que va a ser un compartimento anterior o extensor, un compartimento lateral o eversor y un compartimento posterior o flexor. Entonces, en el compartimento anterior o extensor van a encontrarse el músculo tibial anterior, el músculo extensor largo de los dedos, el músculo extensor largo del dedo gordo y el músculo del tercer fibular, que este no siempre se encuentra en el cadáver, entonces por este no nos preocupemos tanto. Entonces, en el compartimento anterior vamos a tener lo que dijimos, el músculo tibial anterior, el músculo extensor largo de los dedos, entre ellos dos un poquito más profundo va a estar el músculo extensor largo de los dedos y el retináculo superior de los músculos extensores, que vemos por acá. Y bueno, por aquí va como el tendón del tercer fibular, pero realmente eso no es tan importante en la clase de hoy. Entonces, tibial anterior, extensor largo de los dedos y el extensor largo del dedo gordo, o también en algunos lugares pueden encontrar el extensor largo del hallux, ese también está válido. Entonces en el cadáver lo vemos, el tibial anterior, el extensor largo de los dedos y el extensor, bueno, que aquí lo mejor, el extensor largo del hallux o del dedo gordo. Entonces, todo se va a localizar a nivel anterior, realmente son los principales flexores dorsales de la articulación del tobillo y los principales extensores de los dedos del pie. Este compartimento anterior se va a localizar anterior a la membrana interósea y entre la cara lateral del cuerpo de la tibia y la cara medial del cuerpo del peroné. Y bueno, tenemos los retináculos, verá que el superior es como una banda ancha que va de un maleolo a otro maleolo, y el otro que tenemos es el retináculo inferior de los músculos tensores, que sería esta forma de Y. Entonces, ¿qué funciones tienen estos músculos del compartimento anterior de la pierna? El músculo tibial anterior se encarga de la flexión dorsal del pie a nivel del tobillo, de la inversión del pie y da soporte al arco longitudinal medial del pie. Después tenemos el músculo extensor largo de los dedos, que este se va a encargar de la extensión de los 4 dedos laterales, ¿verdad? O sea, el dedo gordo no, pero el otro sí. Y de la flexión dorsal del pie a nivel del tobillo. Y después está el músculo extensor largo del dedo gordo, que se encarga de la extensión del dedo gordo, como lo dice el nombre, y también de la flexión dorsal del pie a nivel del tobillo. Ya después vamos con el compartimento lateral o el compartimento eversor, que este es pequeñito porque solo tiene 2 músculos, que sería el fibular largo y el fibular corto. El fibular largo, que va a ser el más largo, dada la redundancia, va a ser todo esto de acá, el fibular largo, que también lo podemos ver acá y aquí, bueno, está diseccionado. El fibular largo. Y después tenemos el fibular corto, que el fibular corto es más cortito, que aquí lo vemos acá. Y aquí con todos los músculos lo vamos a ver como por acá, pero está un poquito como tapado, entonces cuesta un poquito más verlo. Entonces, este compartimento, ¿verdad? El lateral va a ser el compartimento eversor, entonces se encarga de la eversión y va a ser limitado por la cala lateral de la fíbula, por los tabiques intermusculares anterior y posterior y por la fascia profunda de la pierna. Y por último tendríamos el compartimento posterior o flexor, que este sí se divide en una capa superficial y en una capa profunda. Entonces, la capa superficial del compartimento posterior va a ser el gastrocnemio, que también a veces el gastrocnemio popularmente se le dicen los gemelos, el músculo sóleo y el músculo plantar. Entonces, este compartimento va a ser un compartimento flexor, va a ser el más grande de la pierna y va a estar, los músculos superficiales y el profundo están divididos por lo que es el tabique intermuscular transverso. Entonces aquí vemos el gastrocnemio, que es este de acá, o el bíceps
o lo que se le llama comúnmente como gemelos, ¿verdad? Entonces el gastrocnemio va a tener dos cabezas, una cabeza medial, una cabeza lateral, donde vemos que la cabeza medial es ligeramente un poquito más larguita, ¿verdad? Después tenemos el tendón del calcáneo, o también que popularmente se le conoce como el tendón de Aquiles. Después está el músculo sóleo, que este va a ir debajo del gastrocnemio, entonces por eso aquí no lo podemos ver tan bien. Y después está el músculo pectíneo. Entonces en el cadáver sería esto de acá, sería el gastrocnemio con su cara medial y su cara lateral. El plantar, que es como esta partecita de acá, pero aquí lo podemos ver un poquito mejor, el plantar. Y bueno, el tendón del calcáneo que lo vemos por acá, y el sóleo que también lo vemos por acá. Entonces, respecto al gastrocnemio específicamente, bueno, el gastrocnemio va a tener dos cabezas, una cabeza lateral, una cabeza medial, va a ser el grupo más superficial del compartimento posterior, y en las personas que tienen una pantorrilla muy prominente se puede palpar fácilmente, y la cabeza medial es un poquito más larga y un poquito más grande que la cabeza lateral, y estos van a actuar sobre la articulación tanto de la rodilla como de la talocrural. Y este se llega a insertar con el tendón del calcáneo o el tendón de Aquiles, que es lo mismo, que sería este de acá. Después tenemos el sóleo, que, bueno, una peculiaridad del músculo sóleo es el nombre, que el nombre viene de un tipo de pescado que se llama solea solea, que es este pescado que vemos acá, que este es como aplanado y él se cuesta así como lateral, como aplanado en el piso, entonces tiene esta forma. Y entonces por eso, como se ve de una forma tan parecida al sóleo, que el sóleo va por acá, entonces ahí es donde se le pone el nombre de sóleo, ¿ok? Y la función es que al estar del pie, el sóleo tira los huesos de la pierna hacia atrás, entonces el eje gravitacional va a pasar anterior a los huesos de la pierna. Entonces por eso a este músculo se dice que es un músculo antigravitatorio. Y si una persona se pone en puntillas, se puede llegar a palpar el gastrocnemio. Después está el músculo plantar, que el músculo plantar va a tener un vientre muy cortito, como lo vemos acá, un tendón súper largo, y realmente tiene muy poca función a nivel de miembro inferior, entonces a veces este músculo se puede usar para hacer injertos de tendones, como a nivel de la mano, ya que al quitarlo no se genera una gran alteración a nivel de la clínica. Y ahora nos vamos con el grupo profundo del compartimento posterior, que van a ser 4 músculos, que sería el músculo pupitrio, el músculo flexor, porque estamos estudiando el compartimento flexor, en el músculo flexor largo de los dedos, el músculo flexor largo del dedo gordo o del hallux, y el músculo tibial posterior. Entonces, si vemos acá, vean que tuvimos que quitar todo, ¿verdad? Gastrocnemios, el sóleo, el palmar, para poder ver los profundos, que entonces sería este de acá, sería el músculo pupitrio, lo podemos ver por acá. Después tenemos el músculo flexor largo de los dedos, que sería este de acá. Y después tenemos el músculo flexor largo del hallux o largo del dedo gordo. Y después está el músculo tibial posterior, que sería este de acá. Entonces, el músculo popliteo va a ser un músculo triangular, bastante delgado y actúa sobre la articulación de la rodilla. Después el músculo flexor de los dedos, que va a ser este de acá, flexor largo de los dedos. Este va a ser un poquito más pequeño que el músculo flexor largo del dedo gordo. Y cuando llega aquí a nivel de tobillo y el pie, se va a dividir en 3 tendones. Y básicamente eso. Después está el músculo tibial posterior, que sería este de acá. Que el tibial posterior va a ser el músculo más profundo de todos los músculos del compartimento posterior. Y se va a encontrar entre el flexor largo de los dedos y el flexor largo del dedo gordo. Aquí lo vemos ver, el flexor largo de los dedos, el flexor largo del dedo gordo y aquí el tibial posterior. Y
el músculo flexor largo del dedo gordo va a ser un potente flexión de todas las articulaciones a nivel del dedo gordo. Entonces aquí vemos como todo el compartimento posterior, ¿verdad? La capa superficial, gastrocnemio, sólido, plantar, el plantar aquí está. Después va a estar el sóleo, que de verdad sí tiene la forma del pescado. Y después el pupitrio, el dial posterior, el largo de los dedos y el largo del hallux. Luego del dedo gordo. Entonces, eso ya sería todo lo que fuera músculo, ¿ok? Entonces ya nos quedaría irrigación, drenaje, inervación y los espacios. Entonces ya pasamos como un poquito a lo más grueso. Entonces, para irrigación y para drenaje, y bueno, también para inervación, tenemos que tomar en cuenta que la idea no es que se sepan todo, la rama de la arteria, sino lo que vamos a ver es los vasos más importantes que encontramos en estas estructuras. O sea, a nivel de todo el sistema de irrigación o todo el sistema de drenaje o todo el sistema de inervación. Entonces empezamos. Si bien a nosotros nos importa la parte de la región del miembro inferior, algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que, bueno, siempre las arterias van a venir de unas arterias más grandes y estas van a ser ramas, o también a veces lo que hacen es que se bifurcan, que nosotros decimos que se bifurcan cuando esta se divide en dos y se forma una nueva arteria con un nuevo nombre. Y otro punto muy importante también en el miembro inferior es que van a haber ciertos límites o estructuras que a partir de esa estructura va a ser tal vez el mismo vaso, pero se va a llamar con un diferente nombre. Entonces, para que nos ubiquemos un poquito, vamos a subir un poquito más y vamos a empezar como a nivel de la pelvis. Entonces, bueno, realmente como a nivel de toda la parte coxal. Entonces, si vemos acá, esta que vemos aquí, que es una arteria súper grande y esta iría aquí para arriba, vamos a encontrar esta arteria que es la aorta, que esta es muy conocida a nivel popular. Pero esta aorta va a llegar a este punto y se va a bifurcar, o sea, se va a dividir en dos. Y esto se llama la arteria ilíaca común. Esta arteria ilíaca común va a llegar a un punto donde se va a dividir en una arteria ilíaca interna y una arteria ilíaca externa. Entonces, aquí lo que más nos importa es esta, la arteria ilíaca externa. Vean la que es de un mayor calibre y esta es como más que tiró una rama, ¿verdad? Que era la interna. Entonces, la arteria ilíaca externa va a seguir discurriendo hacia abajo hasta que pasa por debajo del ligamento inguinal, que sería por esta de acá. Y esa arteria ilíaca externa pasa por el ligamento inguinal y se va a formar o va a cambiar el nombre a una arteria femoral. Eso es súper importante. Entonces, arteria femoral. Esta arteria femoral va a seguir discurriendo hacia abajo hasta que va a tener una ramita que va a ser esta de acá, que esta va a ser la arteria femoral profunda, porque se va hacia profundo. Y esta va a tener otras ramas, pero para efectos de este curso no es de importancia. Después también aquí vamos a tener que la obturadora interna va a tirar varias ramas y entre esas ramas va a tener esta arteria, que es la arteria obturadora, ¿ok? Que se acuerdan que nosotros habíamos ya hablado del foramen obturador, que aquí yo les había dicho que pasaban muchas estructuras, pero que hasta después las veíamos a ver. Aquí ya vamos a ver varias. Que entonces aquí vemos que pasa esta arteria acá, que entonces como el foramen obturador se llama la arteria obturadora. O obturatriz también a veces se ve. Ok, entonces por aquí vamos empezando, entonces, ¿verdad? Arteria ilíaca externa, pasa el ligamento inguinal, arteria femoral, la femoral profundo y la obturadora que sale de la arteria ilíaca interna. Entonces aquí ya vemos como a lo largo de todo el miembro inferior cómo se va dando la irrigación, porque antes estamos viendo como un zoom de la parte superior a nivel del muslo. Entonces es importante que para comprender bien el resto de la irrigación hay que ver que hay ciertas arterias que empiezan a nivel anterior y después se pasan hacia profundo, o más bien están en posterior, perdón, y pasa hacia anterior. Entonces la idea aquí es como que vamos a ir viendo las dos imágenes. Esta imagen de acá es que estamos viendo la parte anterior de la pierna, o bueno, de toda la miembro inferior, y aquí estamos viendo la parte posterior, ¿ok? Entonces, ya habíamos conocido la arteria femoral, que la arteria femoral metía un tronquito que es la arteria
femoral profunda. Esta va a seguir discurriendo hacia abajo la arteria femoral hasta pasar por el hiato del aductor, que va a estar como por acá. Y al pasar por el hiato del aductor ya vamos a encontrarla aquí atrás, que va a ser esta de acá. Esto es el hiato del aductor, entonces aquí es donde ya atravesó la arteria femoral y se viene a formar esta arteria de acá, que aquí ya cambió el nombre y se llama la arteria poplitea. ¿Okay? Esta arteria poplitea va a discurrir aquí en el puro centro hacia posterior a nivel de la fosa poplitea, que ahorita vamos a conocer un poquito más a fondo. Y esta nos va a ir descubriendo hasta que en un momento se va a llegar a bifurcar, o sea, se divide en dos y se va a dividir en una arteria tibial posterior y una arteria tibial anterior. Entonces, la arteria tibial posterior va a seguir discurriendo igual hacia posterior con relación con la tibia, y a nivel de la planta entonces forma arteria plantar medial y la arteria plantar lateral. Y también esta arteria tibial posterior me va a tirar esta arteriecita de acá, que es la arteria de la fíbula, y la arteria tibial anterior, vean lo que se hizo, ¿verdad? El nombre dice así, anterior. Entonces, para poder pasar por acá, tuvo que haber pasado por o entre la membrana interósea, que es la que va acá. Y si seguimos esta tibial anterior, ¿verdad? Que va a perforar o atravesar la arteria la membrana interósea, esta arteria tibial anterior nos vamos hacia anterior, o sea, porque ya también se va a ir hacia anterior, y la vemos acá. Que todo esto sería la arteria tibial anterior, que va a llegar a formar a nivel del pie la arteria dorsal pedia. ¿Ok? Entonces aquí vemos ya con músculos, entonces aquí estamos viendo posterior, que entonces está aquí atrás, que está en la fosa poplitea. Tenemos que aquí la que va a ir es la arteria poplitea, y que ya después de que sale de este triángulo, entonces se llama arteria tibial posterior, y la arteria posterior nos tira una rama de la arteria anterior, que sería esta de acá, y la arteria tibial posterior me tira va a estar o va a tirar otra ramita, que va a ser la arteria fibular, que va a ser esta de acá. Y acordámonos que la arteria tibial anterior se va a ir anterior, ¿verdad? Perforando la membrana interósea, entonces la vamos a encontrar aquí, que esto es anterior, que va a ir aquí, como en medio ahí con la arteria tibial anterior, va a estar como en medio de los músculos de tibial anterior y el extensor largo del dedo de los dedos. Ok, y siempre, por ejemplo, la arteria tibial posterior la vamos a ver conjunto unida a la nervio tibial. Entonces aquí podemos ver algunas cosas que podemos ver en cada ver. Por ejemplo, aquí la número 1, que está acá, esta es la arteria femoral, que si la seguimos bajando vemos que tiene la primera ramita, que está la femoral profunda, y ve que se va hacia atrás, entonces es lo que podemos ver. Y bueno, aquí que podemos ver como el hiato del aductor, como ellas entran y ya van a cambiar el nombre. Y aquí lo vemos hacia posterior, que entonces si ya pasó por el hiato del aductor aquí arriba hacia anterior, entonces si ya pasó, entonces ya es arteria poplitea. Y si estamos acá más y va con el nervio tibial y el malilo medial, entonces sería la arteria tibial posterior. Entonces, ya conociendo por dónde van cada una de las arterias, hay que ver qué llegan a irrigar, o sea, a quién le mandan la sangre. Entonces, primero tenemos en la región glútea, que vamos a tener las arterias glútea superior e inferior, que estas son ramas de la arteria ilíaca interna, que vamos a ver si bien aquí no se ven. Vamos a ver acá. Como esta es acá, va a tirar ramas, y esta como la glútea superior y glútea inferior. Ya después en la región del muslo vamos a tener las arterias perforantes, que provienen de la arteria femoral profunda, y eso nos va a irrigar los isquiotibiales y el músculo aductor mayor. Después tenemos la arteria obturatriz, que esta va a salir o se va a originar a través de la arteria ilíaca interna, y esto me va a irrigar tanto el músculo pectíneo como los aductores del muslo, como el grácil. Y por último, la región de la pierna va a estar irrigado dependiendo del compartimento. Entonces, el compartimento anterior está irrigado por la arteria tibial anterior.
El compartimento lateral va a estar irrigado por arteria tibial, por ramas perforantes de la arteria tibial anterior y la arteria fibular. Y el compartimento posterior va a estar irrigado por la arteria tibial posterior. Entonces todo eso sería irrigación, entonces todo eso eran arterias. Ahora vamos con el drenaje, que el drenaje van a ser las venas. Y lo que llevan es la sangre desoxigenada, o sea, la sangre que ya pasó por los órganos, dejó toda la sangre, todo el oxígeno y ahora ya viene desoxigenado, o sea, sin oxígeno. Entonces, respecto al drenaje, el drenaje miembro inferior lo podemos dividir en dos, que sería las venas superficiales y las venas profundas. Entonces aquí vemos como en esta imagen en pequeñito, que vamos a tener las venas superficiales, que son estas de acá, y las venas profundas, que ya son todas estas de acá. Entonces las venas superficiales van a ser dos, la vena safena mayor, la vena safena menor, que cada una tiene sus peculiaridades. Y las venas profundas, estas siempre van como ir acompañando las principales arterias del miembro inferior, o sea, va a ir junto, entonces siempre va a ser una vena tibial anterior, una vena tibial posterior, una vena poplitea, una vena femoral profunda y una vena femoral. ¿Ok? Entonces empezamos con las venas superficiales, que son la safena mayor y la safena menor. Entonces la vena safena mayor va a ser esta de acá, todo esto de acá que se ve aquí azul, que si recordamos que esto lo tuvimos que ver en el miembro inferior, siempre más bien las venas las vemos de distal a proximal y más bien las arterias las vemos de proximal a distal, ¿verdad? Porque las arterias, las venas llegan o drenan, ¿ok? Entonces, esta va a tener características que es que asciende por el maleolo medial. Entonces, si vemos que ha ascendido por el maleolo medial, nos puede decir que es la vena safena mayor. Además que también va a atravesar el hiato safeno, ¿verdad? Para poder drenar en la vena femoral. Y entonces lo más importante aquí también es saber que la vena safena mayor desemboca en la vena femoral. Y después tenemos la vena safena menor, que la vena safena menor más bien vamos a encontrar más hacia posterior y va a ir posterior al maleolo lateral. También va a estar relacionado con el borde lateral del tendón del calcáneo y más bien en vez de llegar hasta el hiato aductor lo que va a hacer es que va a perforar la fascia profunda, que es como aquí o como por acá, aquí se ve, y va a descubrir entre los dos gastronemios y lo que va a pasar es que esta vena safena menor más bien va a desembocar a nivel de la vena poplitea, ¿ok? En cambio, entonces, la vena safena mayor drena en la vena femoral y la vena safena menor drena en la vena poplitea. Entonces aquí vemos como en el CADR, como se van a ver, entonces esta que viene a nivel del maleolo medial y discurre, ¿verdad?, hacia anterior y llega al hiato femoral, entonces sería la vena safena mayor. Y esta de acá, que más bien va a ser, va a descubrir del maleolo lateral hacia posterior, sube hasta perforar lo que es la fascia profunda y llega a lo que es la poplitea y entonces esa sería la vena safena menor, ¿ok? Y después vamos a tener las venas profundas. Entonces las venas profundas van a acompañar todas las arterias, las principales arterias del miembro inferior y se van a interconectar alrededor de la arteria. Entonces, la vena tanto safena mayor, que esa era de las superficiales, bueno, aquí no está más la safena profunda, la vena femoral, perdón, profunda, me van a llegar a drenar la vena femoral y después de la vena femoral ya llega a la vena ilíaca externa. Entonces, la vena femoral profunda más la vena femoral mayor van a llegar a drenar hacia la vena femoral. Y aquí se cumple lo mismo, ¿verdad? El hiato del aductor, que según como el lugar donde esté y si está relacionado a la par de alguna de las arterias que ya vimos antes, así es como se llama la vena. Entonces vamos a tener la vena femoral profunda, la vena femoral, la vena poplitea, ¿verdad? Esto estamos viendo posterior, vena poplitea, la vena fibular y la vena tibial posterior
y la vena tibial anterior, que la vemos acá. Entonces aquí podemos ver todas, que entonces vemos primero las profundas, vena femoral profunda, vena pupitria, venas tibiales posteriores, las anteriores, las fibulares, y la vena safena menor y la vena safena mayor que va por acá. Entonces todo eso sería drenaje. Ok, entonces yo sé que esto es un poquito confuso y más que todo explicarlo así de forma virtual y sin vernos, pero si no podemos volver, si alguien queda con dudas, sí podemos verlo durante el laboratorio, donde se va a quedar muchísimo más claro. Al final todas estas venas profundas, ¿verdad? Van a seguir el mismo recorrido de las arterias que van a estar acompañando y que de ahí también sale el nombre. Ok, entonces ahora ya vamos por la inervación, o sea, por cómo los nervios llegan al miembro inferior. Entonces aquí hay varios conceptos que tenemos que aclarar. Entre ellos vamos a tener plexos, igual a como teníamos el plexo braquial, aquí también a nivel inferior tenemos varios plexos, que entre ellos está el plexo lumbar, que va a ser todo esto de acá, y el plexo sacro, que va a ser todo este de acá. Si nos acordamos, cuando estamos en miembro superior hablamos del plexo braquial y que una de las ramas, ¿verdad? Como una de las más grandes era el nervio mediano. En este caso se van a presentar otras, que entonces es igual, el plexo lumbar, una de las principales ramas y las más grandes va a ser el nervio femoral. Y este nervio femoral va hacia anterior. Mientras que en el plexo sacro vamos a tener el nervio isquiático, o también como se le llama popularmente el nervio ciático, que este realmente es una vaina nerviosa que va a estar compuesta por dos nervios, que sería el nervio tibial y el nervio fibular común. Normalmente estos se dividen hacia más inferior, pero a veces puede ser que un poquito más superior aparezcan divididos. Y esto es igual, se va a ver súper grande, pero realmente este es un nervio que va a ir saliendo hacia posterior, ¿ok? Entonces femoral va hacia anterior y el isquiático va hacia posterior, que ya ahorita vamos a ver para que se ubiquen un poquito más. Entonces, aquí estamos hacia anterior. Entonces esta imagen es anterior. Entonces aquí podemos ver como del plexo lumbar sale el nervio femoral. También podemos ver una ramita más delgadita y que pasa por el foramen obturador, que entonces sería el nervio obturatriz. Y este nervio femoral va por acá. Y también podemos ver aquí en medial el nervio safeno. Y aquí a nivel de miembro inferior hacia anterior podemos ver el nervio fibular. Y el nervio fibular que se va a dividir común, que se divide en fibular profundo o nervio fibular superficial. ¿Ok? Y aquí podemos ver ya si tenemos los músculos, que por ejemplo el nervio femoral va a estar muy relacionado con este músculo, que ¿quién era? El psoas mayor, que este va a estar estrechamente relacionado con el nervio femoral. Entonces si vemos esta relación, de fijo es el nervio femoral, además de que también podemos verlo aquí, ¿verdad? Que sale por debajo del ligamento inguinal. El nervio femoral va a ser la rama más grande de todo el plexo lumbar. Y después tenemos el nervio isquiático, que va a ser ese de acá, que era lo que grande, ¿verdad? Que al final era como una vaina que está conformada por el nervio tibial y el fibular común. El nervio isquiático, también como se dice popularmente el nervio ciático, va a ser el nervio más grande de todo el cuerpo. Y también van a haber otras ramitas que salen de estos plexos, que si la ven aquí está el nervio glúteo superior, el nervio glúteo inferior también. Entonces este nervio ciático va a discurrir hacia abajo hasta que se divide en un tibial posterior y un fibular común, que este fibular común se va a dividir en posterior y anterior. Y el tibial sí sigue siendo tibial. Entonces aquí lo podemos ver en los músculos, que vamos a tener una referencia muy importante para poder
encontrar el nervio isquiático más fácil, que es que este va siempre en la mayoría de los cadáveres, porque si hay un poco de variación anatómica, que es que en la mayoría de los cadáveres el nervio isquiático va a salir en el borde inferior, lo vamos a ver saliendo desde el borde inferior del músculo piriforme, que lo vemos acá. Ven que este es el músculo piriforme y aquí, ese de acá, es el nervio isquiático. Después está el nervio tibial, ¿verdad? Que era que se dividía, digamos, el nervio isquiático, que este va a pasar a nivel de la fosa poplitea, que ahorita la conocemos en conjunto con arteria y vena poplitea, y va a discurrir entre los dos flexores, entre el flexor largo del dedo gordo y el flexor largo de los dedos. Okay, y ahora tenemos el nervio fibular común. Se acuerda que se divide en un fibular profundo y superficial, que entonces el nervio fibular profundo se va hacia anterior, ¿okay? Mientras que el nervio fibular superficial se va más hacia lateral. Entonces eso es importante para ver qué nervio inerva qué nervio, ¿ok? Y aquí vemos como la disección, que lo más que podemos ver es el nervio isquiático, ¿verdad? Y cómo va tirando las ramas, cómo se divide el nervio tibular, como el nervio fibular común. Y a nivel anterior también podemos ver como lo que sería el nervio femoral, que este sí va descubriendo desde el plexo, que en este caso sería el plexo lumbar, entonces se pasa al nervio femoral. Y entonces, ¿qué? Todos estos nervios que hemos visto que inervan, ¿qué? Todo lo vamos a ver por la región en donde está. Entonces, la región glútea va a estar inervada por el nervio glúteo superior e inferior, y también por otros nervios, que por ejemplo uno podría ser el nervio del músculo cuadrado femoral, pero bueno, estos son como los más importantes. Después, en la región del músculo, el compartimento anterior del músculo va a estar inervado por el nervio femoral, mientras que el compartimento medial va a estar inervado por el nervio obturador, que si lo vemos, veamos aquí la imagen. Esta imagen de acá, podemos ver que el nervio obturador de verdad está muchísimo más medial, por eso tiene sentido que inerve este compartimento. Después está el compartimento posterior de la región del muslo, que esto más bien va a ser el nervio isquiático. Y hacia la región de la pierna vamos a tener un compartimento anterior, que ese compartimento anterior va a llegar a ser inervado por el nervio fibular profundo, que era por lo que habíamos visto acá, ¿verdad? Que el nervio fibular profundo se hace hacia anterior, entonces por eso me inerva el compartimento anterior, el nervio fibular profundo. Y después está el compartimento lateral, que ese más bien va a estar inervado por el nervio fibular superficial, que acordamos que este nervio fibular superficial se discurre más hacia el lateral. Y por último está el compartimento posterior, que va a estar inervado por el nervio tibial. Entonces, ya casi terminando, vamos con los espacios, que es lo último que nos faltaría, que tenemos el triángulo femoral y la fosa poplitea. Entonces empezamos por el triángulo femoral. Como lo dice el nombre, este espacio va a tener forma de triángulo y va a estar a nivel de la región del fémur. Entonces, este triángulo, que lo vemos, sería ese triángulo de acá, que les estoy marcando acá. Este triángulo va a tener límites, que entonces el límite superior va a ser esta estructura de acá, que es el ligamento inguinal. El límite lateral va a ser este músculo acá, que es el músculo sartorio. Y el límite medial va a ser el músculo aductor largo, que va a ser este de acá. Y el contenido va a ser la vena femoral, la arteria femoral y el nervio femoral. Hay una como mnemotecnia, no es como la palabra más correcta, pero esta sirve para, por si acaso a uno le preguntan como cuál es el orden de medial hacia lateral de el contenido del triángulo femoral, va a ser la mnemotecnia, o la palabra que se relaciona es que de los huevos van, ¿verdad? Porque entonces los huevos están mediales, entonces de los huevos van, entonces sería vena femoral, arteria femoral y nervio femoral. Todo aquí el contenido siempre va a tener el nombre de femoral, entonces vena femoral, arteria femoral, nervio femoral. Entonces aquí también podemos ver como ya el triángulo marcado, y si quitamos todos los demás músculos, que como para ver solo específicamente los que nos forman el triángulo femoral. Y aquí también podemos ver, ¿verdad? Van vena, arteria y nervio femoral.
Y aquí sería como lo vemos en el cadáver, que entonces sería, ese es el sartorio, entonces sería un límite, el ligamento inguinal sería el otro límite, y el otro sería el músculo aductor largo, que sería acá. Entonces igual va a contener la vena femoral, la arteria femoral y el nervio femoral. Y por último ya teníamos con la fosa poplitea. La fosa poplitea, esta va a tener una forma de rombo, que la vemos acá, que va a ser esta de acá, con esta de acá, con esta de acá y esta de acá. Entonces esta va a tener una forma de rombo, la vamos a encontrar a nivel posterior de la rodilla. Va a tener varios límites, entonces el primer límite va a ser el superolateral, que entonces sería este de acá. Este es el límite superolateral, que va a ser el bíceps femoral, el músculo bíceps femoral, que lo vamos a encontrar por acá. Es el superolateral. El límite superomedial, que sería acá, sería el músculo semimembranoso. Y a nivel inferior va a ser el gastrocnemio, pero cada una de las cabezas. Entonces a nivel inferolateral sería la cabeza, inferomedial, perdón, sería la cabeza medial del músculo gastrocnemio, y hacia lateral sería o inferolateral sería la cabeza lateral del gastrocnemio. ¿Y qué va a estar contenido? Realmente este contenido en la fosa popltea va a ser muchísimo más contenido que el triángulo femoral, que bueno, en gran parte va a tener grasa, pero una vez de que ya se puede como extraer toda esa grasa, por ejemplo aquí en la imagen, vamos a tener la arteria poplitea, la vena poplitea, el nervio tibial, y aquí también tenemos el nervio fibular común. Entonces aquí vemos que realmente sí es arteria y vena poplitea, pero los nervios ya cambian de nombre. También podemos ver nódulos popliteos y grasa. Pero entonces en el resumen el contenido es nervio tibial, como está acá, la vena poplitea, la arteria poplitea, el nervio fibular común, que a veces se divide un poquito antes en el nervio en los nervios, digamos, aquí ya vemos, ¿verdad?, cuál es el fibular superficial y profundo, pero realmente el que está dentro de la fosa es el fibular común. Y bueno, grasa y nódulos popliteos. Entonces aquí podemos ver igual la fosa poplitea con sus límites y el contenido, pero aquí bueno, solo vemos vena y el nervio, aquí quitaron las arterias. Entonces igual aquí vemos ya como en el cadáver, entonces los límites de la fosa poplitea y su contenido. Entonces sería semimembranoso, bíceps femoral y gastrocnemio, que sería la cabeza larga y la cabeza corta. Y en el contenido vamos a poder ver aquí, por ejemplo, la vena poplitea, la arteria poplitea. Después podemos ver la vena poplitea, que sería esta de acá. Después el nervio tibial y después el nervio fibular común. Y bueno, eso sería todo lo de la clase. Entonces bueno, espero que tengan un lindo fin de semana, un buen día de descanso de las fiestas patrias, y cualquier cosa me pueden escribir al correo, o también el jueves las podemos evaluar cualquier duda que tengan.